Isaías, para lo cual vamos a leer este capítulo 1, Isaías capítulo 1. Vamos a comenzar la lectura en el verso 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Voy a compartir una presentación. El versículo 11 aparece allí una pregunta. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con aguas, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente,
y no habrá quien apague. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. La última vez que estuvimos, consideramos estos, los colores, los contrastes entre colores. Verso 18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y consideramos allí la diferencia entre una cosa y la otra, cómo Dios nos mira desde el cielo y nos ve de esta forma. Obviamente el color de la nieve es incomparable, nada más blanco que la nieve. Y el Señor quiere hacer que nosotros nos veamos así, como la nieve, que seamos emblanquecidos, como la nieve, y también como la blanca lana. Pero el color blanco nos habla de pureza, nos habla de santidad, nos habla de sin mancha, sin contaminación. Pero nosotros sabemos que no somos así. Y este es un acuerdo divino, un acuerdo celestial del divino reemplazo que se efectuó ahí en la cruz del Calvario. Nosotros somos como lo que está a mano izquierda, el carmesí, que el color rojo. Así somos, así debiéramos vernos, así nos ve Dios. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, seguimos estando aquí en la tierra, en un cuerpo pecaminoso, todavía no hemos sido liberados completamente, pero Dios nos ve como la blanca lana y Dios nos ve como la nieve, emblanquecido por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre nos ha limpiado, nos ha emblanquecido, nos ha mostrado delante de Dios sin mancha y sin contaminación. Así que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por méritos, es Dios el que hace la obra, es Dios el que emblanquece, es Dios el que nos muestra como la nieve, es Dios el que nos muestra como blanca lana y deja nuestro pasado atrás. Obviamente, hermanos, el pasado a veces produce tropiezo en algunos creyentes porque no se puede eliminar lo que se ha realizado, lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Y hay varios ejemplos de esto. Personas que cometieron delito y conocieron al Señor en la cárcel y quedan con papeles manchados. Obviamente eso no va a cambiar, pero esto tiene que ver con la relación frente a Dios. Y si Dios es el juez de toda la tierra, y si Dios ha dejado al hermano, a la hermana, blanco, puro como la nieve, sin mancha, sin contaminación, cuidado con nosotros cuando nos levantemos como jueces, juzgando desde que el hermano se convirtió hacia atrás. Ese sería el límite. Desde la vida del hermano en el pasado, del momento de su conversión, del momento en que creyó en Cristo, de ahí para atrás, todo está limpiado. Y ahí no podríamos juzgar nosotros. El Señor nos ve blancos como la nieve. Nos ve blanco como la nieve. ¿Por qué lo digo? Porque a veces he escuchado la frase, pero si yo conocía a este, despectivamente lo dicen algunos, yo conocía a este, salíamos a tomar juntos, salíamos a drogarnos juntos. Pero bien, eso pasó antes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, como la blanca lana, como la nieve emblanquecida. Y qué más precioso que la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para la limpieza
de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros, que hemos sido renacidos, hemos sido regenerados. Es un milagro. Quería hacer esa salvedad por algunos comentarios que a veces ocurre en la vida cotidiana, y un pequeño comentario queda pensando uno, reflexionando. Cuidado con aquel creyente que juzga el pasado del hermano desde el momento de su conversión hacia atrás, hacia atrás. El Señor Jesucristo perdona los pecados y nos da el emblanquecimiento de todos los pecados pasados, presentes, futuros. Pero como decía, a veces en la vida pasada no se pueden borrar algunas cosas, quedan allí. Lo importante es que el creyente mire a Dios, que no se desanime por aquellos comentarios. Joven, señorita, hermano, hermana, si tu vida pasada fue muy terrible, no te desanimes si alguien te la saca en cara, te la enrostra. No te desanimes. Sigue adelante, porque el Señor te ha salvado. Y no te defiendas tampoco, es el Señor el que defiende a través del testimonio. Y nos muestra de una u otra forma cómo la vida cambia, cómo hemos sido emblanquecidos, como la nieve, como la blanca lana. Y hoy día vamos a hablar de decisiones, porque debemos elegir, debemos elegir. Todos los días estamos sujetos a elecciones, hasta cosas las más pequeñas. Si vamos a tomar desayuno, elegimos, o tenemos el privilegio que no tienen todos de elegir, porque podemos desayunar. Pequeñas elecciones. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién te vas a casar? Pero ¿puedes tú elegir el día de tu muerte? Es algo que no puedes elegir. ¿Puedes tú elegir el lugar de tu nacimiento? Tampoco lo pudiste elegir. Pero tu futuro eterno, el dónde pasarás el resto de la eternidad, sí lo puedes elegir. Cada uno de nosotros que está en esta sala ha tomado decisiones. Hay personas que en esta sala somos creyentes porque un día en nuestra vida escuchamos el Evangelio y quisimos recibir al Señor en nuestro corazón. Escuchamos, oímos el Evangelio y recibimos al Señor, lo que Él estaba ofreciendo: perdón de pecados, vida eterna, esperanza a nuestras vidas oscuras, vacías, la limpieza de nuestras almas. Y este texto también lo podemos aplicar como creyentes, en nuestra vida cristiana. Sería muy hermoso que cada vez que hay una persona salvada se fuera de inmediato al cielo. Qué hermoso sería, pero no es así. Las personas debemos quedarnos aquí después de nuestra conversión. Y son dos eventos los que esperamos. El primer evento, la muerte, que como hemos dicho, no podemos elegir el día. Está en las manos de Dios. Por eso es que aquella ley que quieren introducir de la eutanasia, obviamente como creyentes no estamos para nada de acuerdo. Sería un suicidio. Y el otro momento que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia, el que el Señor venga por los suyos. Esos dos eventos. Y tampoco depende de nosotros aquel momento. Pero el cambio
El cambio en el día a día, el cambio en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, sí lo tenemos. Tenemos la posibilidad. Dios nos ha dejado delante de nosotros palabras de vida y palabras de muerte. Y nos ha dejado la decisión de elegir, los, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y cada una de esas cosas son elecciones que tenemos que hacer diariamente. Si sembramos en este mundo para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar vida. Si quisierais y oyereis, el querer tiene que ver con la voluntad, con el corazón. ¿Dónde están las intenciones de tu corazón? Como creyente ya tienes un corazón nuevo, una mente nueva, una mente que se renueva día a día a través del Espíritu Santo. Pero están las dos opciones. Si comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuere rebelde, seréis consumidos a espada. Cada una de esas decisiones el creyente debe tomar. Si quisierais y oyereis en lo bueno, lo recomendable, la invitación que nos hace el Espíritu Santo, es querer oír la palabra del Señor y tomar decisiones sabias. Ir hacia el Espíritu y no hacia la carne. Si queremos, si oímos todo lo bueno que tenemos que hacer y lo hacemos, obviamente vamos a ser bendecidos. Pero ¿cuál es la segunda opción? Si no quisierais y fuereis rebeldes, tiene una connotación mala. Así que cada uno de nosotros como hijos de Dios, teniendo al Espíritu Santo morando en nosotros, hay días que elige lo malo y se transforma en un rebelde. Y hay días que elige lo bueno y se transforma obviamente en un hijo obediente. Sabemos que la bendición está en lo bueno. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor, cuando nosotros de nuestro corazón queremos, ansiamos hacer la voluntad del Padre, entonces lo bueno, caminamos allí. Caminamos en los frutos del Espíritu. Veíamos la vez pasada amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿qué pasa si no queremos? Si somos rebeldes, viene lo malo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios había tomado de la esclavitud, lo había liberado, lo había puesto en tierra buena, que fluía leche y miel, se había puesto un pueblo rebelde, porque había tomado malas decisiones, había elegido las cosas malas, y obviamente cada decisión tiene consecuencias. Cada uno de nosotros día a día tiene que elegir. Si nosotros leemos la palabra del Señor y si la leemos en voz alta, estamos oyendo la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor trae algún mandamiento, alguna ordenanza, algún estatuto para nuestras vidas y lo cumplimos, todo va a ir bien. Porque estamos sembrando para el Espíritu. Pero si no queremos, la Biblia nos llama como rebeldes. Entonces escuchamos el mandamiento divino, la ley divina, la ordenanza de Dios, pero no la obedecemos. Y si no la obedecemos sabiendo que es buena, entonces estamos caminando en lo malo. Estamos caminando en lo que es
las obras de la carne. Y las obras de la carne solamente acarrean muerte. No demoremos en tomar esta decisión. Si alguno no conoce al Señor, obviamente la decisión es creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Pero el creyente también tiene que tomar decisiones. La carrera cristiana no se acaba en el día de la conversión o en el día del bautismo. Recién comienza allí, en el día de la conversión. Comienza a dar los primeros pasos de obediencia. Así que no es el final de la carrera si tú te has convertido. Es solamente el comienzo de una carrera. Y hay algunos que corren bien esta carrera y otros que no corren bien. Algunos que quieren y oyen y hacen lo bueno, y otros que no quieren, a pesar de ser creyentes, se transforman en rebeldes delante del Señor. Cada una de estas elecciones tiene consecuencias. El pueblo de Israel lo experimentó, lo experimentaron. Los que hacían el bien, su consecuencia, su recompensa es comer el bien de la tierra. Obviamente esto era para el pueblo de Israel. La aplicación para nosotros ya la hemos dado. Cosechamos del Espíritu. Si sembramos y caminamos en el Espíritu, nos pasa lo bueno. Serás consumido a espada, lo malo. Cuando la persona es rebelde y no oye la palabra del Señor, el profeta Isaías le dice al pueblo, si ustedes oyen, van a comer el bien de la tierra. Si no oyen, van a ser consumidos a espada, o sea, la muerte. No demoremos en tomar estas decisiones. Hay personas que demoran y el solo hecho de demorar una decisión ya están en desobediencia. Cuando alguien ya sabe lo que es bueno hacer y no lo hace, le es pecado. Sabiendo el bien que tienes que hacer, tomar la decisión para comer el bien de la tierra, y tú no estás escuchando y no estás oyendo y rechazas la palabra del Señor, viene lo malo. Y aquí al pueblo de Israel, el profeta le está diciendo que son consumidos a espada, a espada. En el día de hoy también hay elección. Ahí hay dos caminos, hay dos destinos. Y están los dos eventos que he mencionado, que no dependen de ti, no dependen de mí. Está el camino espacioso, el camino ancho, que lleva a la muerte. Y muchos son los que van por él. Y está el camino angosto. El Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta. Él es la puerta y también se presenta como el camino angosto. Y así como los israelitas tenían que oír y querer hacer la voluntad de Dios en el día de hoy, también hay solamente dos caminos. No hay una tercera vía. Algunas religiones enseñan que hay una tercera vía. Está el camino al cielo, el camino al infierno, y le agregan otro camino. Le agregan el purgatorio, le agregan el limbo, le agregan cosas que no están en la palabra. Si una persona caminó en el camino ancho en esta vida, su destino es el Hades, el lago de fuego. No hay otro destino. Lamentablemente no hay otro destino. Y digo lamentablemente porque hay gente que ha muerto a nuestro alrededor, conocida nuestra, que sabemos que nunca creyeron en el Señor. Familiares nuestros que sabemos que nunca creyeron en el Señor. Y por la palabra de Dios sabemos que no tienen otra posibilidad, que aunque hagamos muchas cosas aquí en la tierra para que ellos salgan de ese lugar, no va a pasar nada.
Solamente aquí en la tierra se toman las decisiones. Si quisierais y oyereis. Y el Señor está invitando. Y las personas tienen que querer y recibir para comer el bien de la tierra. Y en lo espiritual, el bien de la tierra y comer del bien de la tierra es todo lo bueno. El Señor Jesucristo viene por su iglesia y solamente vendrá por los que han entrado en este camino angosto. Los que van en el camino ancho son aquí en la figura los que no quisieron y los que fueron rebeldes. Y ellos entonces serán consumidos. ¿Acaso es malo Dios por este futuro que le espera a las personas? De ninguna manera. Cada vez en la Escritura que Dios mostró un juicio, siempre hubo una advertencia. Lo vemos en el caso de Noé, que se le llama el pregonero de justicia, porque pregonó, porque aclamó en voz alta que el juicio venía. Pero el arca tenía espacio suficiente para tantas personas, pero ninguno entró. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Nadie más. No quisieron entrar, no creyeron en el pregón que estaba dando Noé. Hasta que vino el diluvio se dieron cuenta, recién ahí. Y el Señor nos dice que así será como en los días de Noé, cuando el Hijo del Hombre venga. También habla de la mujer de Lot y los días de Sodoma y Gomorra, que así será también cuando venga el Hijo del Hombre. Y cada vez más nos estamos acercando a todos esos días. Estamos en los últimos tiempos. He aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cómo estás frente al Señor? ¿Has querido recibir el mensaje del Evangelio? ¿Has tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal? ¿Como el que perdona tus pecados? ¿Como el que te presenta blanco como la nieve, como la blanca lana? ¿O sigues en tus pecados como el carmesí? Toma la decisión pronto. He aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Millones de personas desaparecerán y las personas se preguntarán el por qué. Es porque la venida del Señor está pronto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice eso. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Los que vivimos seremos transformados en un abrir, cerrar de ojos. Eso es lo que esperamos los creyentes. Y eso puede ser cualquier día, a cualquier momento, cualquier hora. No lo anteceden señales. El Señor puede venir ahora mismo, no hay que esperar una señal de cumplimiento. Ahí están nuevamente las dos decisiones. Tú estás como en el lado izquierdo. El Señor quiere verte como en el lado derecho, blanco, puro, sin mancha. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en el versículo 21 comenzamos con Jerusalén, esta ciudad hermosa, con un templo hermoso, construido especialmente para la adoración, para la oración, que de cualquier nación podían venir a orar, de cualquier nación. El propósito de Israel, el propósito de Jerusalén era hacer luz a las naciones, a los pueblos que estaban en oscuridad. Pero Israel no cumplió aquel propósito. Se desvió totalmente del propósito. ¿Cómo dice el verso 21? ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Una pregunta. Esta ciudad fiel
esta ciudad que salió de la esclavitud para la tierra que fluía leche y miel, que quería servir al Señor, quería escuchar la voz del Señor. Dios permitió que hicieran este templo, este santuario. Y cuando Salomón ora en el día de su inauguración, el templo se llenó de la gloria del Señor, lo que era la Shekinah, y la gloria del Señor era tan potente, tan fuerte, que tuvieron que salir del templo. Habían comenzado bien, comenzaron bien. Y la pregunta, obviamente, es para el pueblo de Israel, para el pueblo de Jerusalén específicamente. Esta ciudad que Dios la veía como el centro de todo. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? En el pasado, cuando comenzó todo, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora, y aquí en este versículo tenemos la conversión, pero es una conversión no positiva, es una conversión negativa, es una conversión de lo mejor, de lo bueno, hacia lo malo, hacia lo perverso. Y es que el pueblo de Jerusalén se había convertido hacia la maldad, hacia los ídolos. Nuestro hermano Andrés oraba de la preparación en lo secreto. Y hay un texto en Ezequiel que vino a mi mente respecto a estos israelitas en Jerusalén, los religiosos que estaban en lo secreto. ¿Qué hacían ellos? El profeta Ezequiel es llevado en visión. Él ve cómo estas personas que se mostraban religiosas, se mostraban adoradores de Dios, se mostraban muy bien delante del pueblo, detrás de las murallas. Habían imágenes pintadas en las paredes de reptiles, de toda clase de reptiles, terribles. Y esto lo había hecho el pueblo de Jerusalén, en lo secreto. En lo secreto adoraban estos reptiles, adoraban imágenes pintadas en las paredes interiores del templo. Y el Señor en el Nuevo Testamento le dice sepulcros blanqueados. Y es un peligro para cada hermano, para cada uno de nosotros es un peligro lo que hacemos en el secreto, en los secretos. Y esta ciudad de a poco se había ido convirtiendo, como decía, no a lo bueno, sino a lo malo. Y se había transformado en una ciudad ramera. Es una palabra bien elegante para la traducción que aparece en otras escrituras, es prostituta. ¿Cómo llegó esta ciudad fiel a convertirse en una ramera? ¿Cómo pasó? No pasó de la noche a la mañana, fue de a poco, porque el enemigo no tiene apuro, no tiene prisa. Un día una cosa, al mes siguiente otra cosa, y fue llenando este lugar de cosas malas. La justicia y la equidad son cosas buenas, las cosas que busca la mayoría de los partidos políticos que conocemos buscan esto, ansían justicia, ansían equidad, es algo bueno. Y así estuvo la ciudad de Jerusalén en un tiempo. Era una ciudad que tenía justicia y era una ciudad donde habitaba la equidad. Pero ahora,
los homicidas. ¿Cómo se llegó a eso? Y que todos estos procesos no son de la noche a la mañana, son a largo plazo. Y veíamos en una oportunidad cómo la mente se va cauterizando, la conciencia se va apagando. Y antes nos asombrábamos por una noticia de un crimen, por ejemplo, pero son tantos los crímenes que se están cometiendo en el día de hoy en nuestro país que ya no hay asombro. Es como si fuera otro crimen más, otra noticia más. Pero todo eso fue de a poco. Si lo queremos extrapolar a nuestros días, cómo las ciudades se olvidan de Dios, cómo las ciudades y los países no toman en cuenta a Dios, entonces, habiendo sido en algún momento ciudades que tenían justicia y que tenían equidad, se convierten en la maldad y ahora son solamente habitaciones de homicidas. Y el dinero, la plata, se convierte en escorias. Y el vino está mezclado con agua. Ha perdido el sabor. ¿A quién le gusta el vino mezclado con agua? A nadie. No está puro, no está en su esencia natural. Se ha desvanecido la riqueza del sabor que tenía este vino. Y la plata, donde las personas buscan este refugio en el dios Mamón, la riqueza, que a veces por ir en pos de la riqueza y de este dios, dejan de lado al Dios soberano, a nuestro Dios. No es de la noche a la mañana, son procesos. Esta ciudad fiel se convirtió en ramera, como lo que aparece en Apocalipsis también, en sangres. Toda la corrupción, todo lo malo apareció. ¿Y cómo pasamos de volver, como leíamos primero, en los colores, si nos recordamos, en los colores blancos como la lana o blancos como la nieve, podríamos ahora hacer la comparación inversa? Esta ciudad llegó en algún momento a estar así, y era un faro en la oscuridad, era una luz en las tinieblas, pero fue cambiando, porque dejaron a Dios, dejaron los mandamientos de Dios, dejaron las ordenanzas de Dios. Y hermanos, eso también es un aviso para nosotros, para nuestras congregaciones, para nuestra vida, para nuestro país. Lo podemos aplicar en todo orden de cosas. No porque una ciudad sea buena, y hay ciudades que son ejemplos a nivel mundial, de ciudades buenas con bajos índices de delincuencia, con una calidad de vida buena, educación, salud, todo próspero. Pero en algún momento comenzaron a decaer y luego de unos años la gente se empezó a ir de esas ciudades y buscaban refugio en otras, porque terminaron mal. Y esto también nos habla de nuestras congregaciones. El asunto es la perseverancia en lo que creemos, en las cosas que practicamos, en las cosas que dejamos entrar a las congregaciones. Si todo permanece conforme a la Escritura, nos va a ir bien. Pero si dejamos entrar cosas que no corresponden, una un día, otra un día, y así sucesivamente, al lapso de 10 años o 20 años nos vamos a dar cuenta que no se parece en nada a cómo comenzó una congregación. Y se traspasan de ciudad fiel, de una asamblea fiel, para hacer el ejemplo,
de una asamblea fiel, de una iglesia fiel, a una ramera. Y esto puede pasar. Las 7 iglesias a las que se le escribe allí en Apocalipsis, pasado el tiempo, desaparecieron. Cada una de ellas comenzó bien, tenían algunas cosas en las cuales el Señor les aconsejaba, pero terminaron, desaparecieron. Y en el lugar donde estaban estas 7 iglesias en el Apocalipsis, en el día de hoy, hay solamente musulmanes. Pequeños grupos de cristianos existen, pero su mayoría, más del 90%, en lo que era la antigua Asia Menor, que en el día de hoy es Turquía, es de religión musulmana. Y cuidado, porque escuché una frase el otro día que decían, el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos, es el mismo, y de los judíos. Que no te engañen, eso quieren hacer pensar para juntar las religiones. No es el mismo, no es el mismo. Los musulmanes ven solamente al Señor como un profeta. La Escritura muestra que el Señor es Dios hecho carne, Dios encarnado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso no lo creen los musulmanes, eso no lo creen los judíos. No es el mismo Dios. El Dios del Corán es el Dios de la luna. Y ese Dios dice que si los musulmanes matan a un cristiano o a un judío, serán recompensados en el cielo, en su cielo. No es lo mismo. Hay una palabrita que es los prevaricadores. ¿Qué significado tiene? Según la Biblia, es transgredir la norma o mandamiento a conciencia, conscientemente, con los 5 sentidos. Yo transgredo esta norma, este mandamiento. Y este compromiso se rompe. Y eso pasaba con los príncipes de Israel, con los principales. Un prevaricador se ha desviado del camino recto, totalmente consciente de sus malas intenciones. Así que no es un pecado por azar, no es un pecado por casualidad. Un prevaricador es alguien que conoce la ley, sabe los mandamientos y aún así los transgrede, desobedece. Ahora esto es la crítica que le hace el profeta a los príncipes en el verso 23. Los príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Así que los principales, los señores de la nobleza en Israel, de las clases altas, de los que estaban vinculados a todo lo alto, los acomodados de Israel, ellos sabían la ley, tenían acceso a la educación y sabían leer la Torá, sabían los mandamientos, pero ellos los desobedecían. Así que se habían convertido en prevaricadores, sabiendo un mandamiento, a conciencia habían roto el compromiso, el pacto que habían hecho con Dios. Este pacto había hecho el Señor con Abraham y lo había renovado con las futuras generaciones. Ellos, sabiendo lo que era bueno en la ley, no lo tomaron en cuenta y lo violaron a conciencia, no respetaron el compromiso. Y en el día de hoy, hermanos, nosotros, delante del Señor, Apocalipsis capítulo 1 nos dice que somos reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes, pero estamos en un lugar de privilegio. Estamos en un lugar que el Señor nos ha puesto. Y a veces ni siquiera comprendemos la magnitud del privilegio en que
nos ha puesto Dios. Pero cuidado con esa palabrita, sabiendo lo que es bueno, conociendo las verdades divinas y desobedecerlas, no tomando en cuenta el mandamiento de Dios. Tus principales, tus príncipes Jerusalén, tus principales prevaricadores, gente que conociendo la ley no le hace caso, desobedece la ley sabiendo que está en algo malo, y compañeros de ladrones. Hasta el día de hoy hay un dicho: dime con quién andas, te diré quién eres. Sí, hermano, hermana, es importante nuestras amistades. Podemos tener muchos conocidos. Podemos ser luz en las tinieblas, pero el compañerismo hay que tener cuidado, la amistad del mundo. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas. Hay una pequeña línea tan delgada allí que tenemos que tener criterio para no romperla. ¿Hasta dónde llega el límite de tener un conocido muy cercano que no sea creyente? Y estos principales se habían transformado en prevaricadores, sabiendo, por ejemplo, que el robar es malo porque la ley lo dice, no robarás. Ellos se habían hecho compañeros de ladrones. Para los reyes se les había prohibido también, se les había instruido respecto al soborno, porque el soborno corrompe todo. Pero estos principales amaban el soborno y las recompensas. Esta plata que hasta el día de hoy, todo lo que está aquí está en el día de hoy presente en nuestra sociedad. Si era una sociedad tan parecida a la nuestra. Hasta el día de hoy, en nuestro país, en lo que es la política, se ve esto del soborno, las recompensas. Esto le llamamos en el día de hoy, la plata debajo de la mesa. Que nadie sepa que te estoy pasando plata para que cambies un juicio, para que cambies una sentencia, o en otro orden de cosas. Te paso dinero bajo la mesa y me apruebas el proyecto, aquella carretera. ¿Cuántas cosas hemos sabido de las concesiones a las carreteras, a los hospitales, a las construcciones de los puentes? Y todas las personas saben, es como un secreto a voces que se maneja esto de la recompensa, los sobornos. ¿Cuál era el mandato que habíamos leído también acerca de las viudas y los huérfanos? Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Era un mandato de Dios al pueblo de Israel, pero ellos no lo estaban cumpliendo, no lo estaban haciendo. ¿Será posible que estas cosas que hemos mostrado, estos pecados, puedan infectar las congregaciones en el día de hoy? ¿Alguna congregación? ¿Cómo se pasó de ser fiel a ramera? La plata, el juicio, enceguece a las personas. El dinero corrompe a los que están en el poder. La plata de la ciudad, el dinero de la ciudad, ya no vale, se escoria. El vino, lo decíamos, en Juan, cuando el Señor hace un milagro y el Señor pone agua y la transforma en vino, sacamos como aplicación, como figura, que el vino es alegría, pero este vino se ha mezclado con agua. Y todos los pecados de los príncipes están listados bien largo allí.
Estos príncipes han prevaricado, saben la ley y no la obedecen. Y además de eso, hacen cosas que ellos saben que es contraria a la ley, es contraria a los mandamientos de Dios. Y es también una advertencia para nosotros como creyentes, que sabemos los mandamientos del Señor, sabemos las ordenanzas del Señor para la iglesia, y a veces no las cumplimos. Y el compañerismo con los ladrones, con los que roban, que el Señor nos ayude en ese sentido, porque la Biblia muestra quién es el padre de mentira, y es también el que hurta, el que viene a robar, el que viene a matar y destruir, es Satanás. Y el soborno y el dinero corrupto también tiene que ver con el enemigo y las tentaciones que pone. Más de algún creyente puede haber sido tentado en esta área también, con el dinero, el soborno, la recompensa y el final. Olvidaron las viudas y los huérfanos. Si bien es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, también en el día de hoy está esto. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esto está en el versículo 23. Cada una de las cosas que estos príncipes hacían estaban siendo prevaricadores. Sabían, lo leímos en el versículo 17, que lo que tenían que hacer ellos era hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y versículo más adelante, del 17, ahora estamos en el 23, y el Señor nuevamente habla de los huérfanos y de las viudas. Y si lo traemos a nuestra realidad, hermanos, también esto está dentro de las obras de caridad, obras de misericordia, acciones y obras que el creyente puede hacer. Hay instituciones que lo hacen, pero el creyente de forma individual, personal, puede hacer esto. Yo sé que el Señor pone alrededor nuestro personas que necesitan ayuda y da la oportunidad para hacer esto. Es interesante que uno de los hermanos que comienza ahí en Europa a congregarse al nombre del Señor, llamado Jorge Müller, se le llama el padre de los huérfanos, el padre de los huérfanos. ¿Y sabe que él hizo un orfanato que hasta el día de hoy está en la Inglaterra, esta Inglaterra industrial del 1800, donde había muchos huérfanos, había muchos niños en las calles, había otros niños trabajando, donde comenzaban a trabajar en los telares, en las minas de carbón, una vida sacrificada, de que ya comenzaban a poder trabajar 7 años, 8 años. Esa era la Inglaterra. Y este hermano Jorge Müller abre una casa para acoger a estos huérfanos. Y viene la pregunta, ¿quién los va a sustentar? ¿Cómo va a recolectar las ayudas? ¿Cómo lo va a hacer para mantener
esta casa. ¿Y sabe qué? Se le llama también un hombre de fe a Jorge Müller, porque él recibió una palabra del Señor y la aplicó en su vida. Y es un hombre que escribía sus oraciones y escribía también las respuestas a las oraciones. Y cómo estos orfanatos al momento de su muerte, de su partida hacia el hogar celestial, quedaron 6 orfanatos y más de 10.000 personas habían pasado por estos hogares que él había levantado. ¿A quién le pidió ayuda monetaria? A nadie terrenal. Nunca se vio una campaña de recolección de dinero, pero él recibió una palabra del Señor específicamente para él, que él iba a abrir su boca y el Señor la llenaría. Y en todo el tiempo que funcionaron estos hogares para huérfanos, nunca le faltó nada. Y llegaban las cosas. Y hay una anécdota que se cuenta de que dieron las gracias con las mesas vacías. Oraron y dieron gracias por los alimentos, no teniendo alimentos en su mesa. Pero terminada la oración, apareció personas tocando a su puerta, con panes, con pasteles, con dulces y también con leche. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Y en el día de hoy, los huérfanos, uno podría decir, en el día de hoy no vemos tantos huérfanos, pero quiero hablar un tema delicado a lo mejor, porque lo experimenté, lo viví. Todos los niños, los jóvenes tienen sus padres en el día de hoy, pero hay generaciones que se criaron solos, que llegaban a sus casas y estaban solos hasta la noche. Yo me enteraba como profesor, de esas soledades. Tienen padres, pero podríamos decir no son huérfanos, tienen papá y mamá, pero no conversan con ellos, no le cuentan sus problemas, porque los padres trabajan los dos, llegan cansados los dos, y el niño ha estado en la escuela a mitad del día y la otra mitad solo en su casa con la televisión, con el internet, educándose a través de eso. Y se ha visto el cambio en la generación. Hasta personas especializadas en el tema, esto lo estudia la sociología, el estudio de las sociedades, atribuyen estos cambios a lo que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, porque fueron muchas personas a la guerra en Estados Unidos y quedaron las madres y comenzaron a incursionar en el mundo laboral. Bueno, y después que llegaron de la guerra a sus esposos, algunas siguieron laborando fuera. Y la Escritura nos muestra cuál es la labor de la mamá. Obviamente este tema es muy, en el día de hoy, como pasado de moda. Algunos lo tratan de controversial, pero solamente decimos lo que está en la Escritura. Y la generación cambió, y uno de los cambios se produjo por esta salida de las madres al trabajo. Así lo explican. Pero sabe que aparte de esa explicación de la sociología, nosotros tenemos la palabra de Dios.
Y algunos hermanos en aquel tiempo levantaban la voz del peligro que iba a ocurrir al hacer esto de dejar los hijos solos. Pero no se escucharon sus voces. Y hoy día es algo normal, pero solamente decir que no siempre fue así. Y que a veces la familia del creyente se transforma en la familia de uno de estos huérfanos. Y vuelvo a repetir en el sentido figurado, porque tienen papá y mamá, pero se han criado desde pequeños, solos. Jóvenes que la mitad del día en el colegio y la otra mitad solos en sus casas, con televisión, con internet, sin control alguno de los padres, que no tienen a quién contarle sus cosas, sus problemas, sus inquietudes, que lo malo y lo bueno no lo aprenden de la palabra de Dios, lo aprenden de lo que dice la televisión y el internet. Y obviamente sabemos que eso no dice lo que es de Dios, el huérfano. Nosotros con las familias que tenemos el privilegio de haber tenido familias como la Escritura lo muestra, sabemos los problemas que habían en nuestros hogares o con nuestros padres, nuestras familias, y todas las dificultades y problemas a veces, pero más de alguna persona decía, qué linda la familia, qué linda tu familia. Y si algún joven aquí le han dicho lo mismo, tiene que entender por qué lo dicen, porque hay jóvenes que se están criando solos, sin padre ni madre, no tienen referentes. Y a veces los papás de los creyentes son el referente para ese joven, para esa señorita. Son el referente que les puede aclarar sus dudas respecto a la vida, a lo que es bueno y es malo. Y no tengan solamente lo que dice la televisión y lo que dice el internet. Vamos a quedar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Puede orar, hermano Pedro?